Hola, soy Aurora Carrasquer, soy cirujana general del Hospital de Barbastro de Huesca y la clase que os presento hoy es las complicaciones quirúrgicas en el cáncer de mama. Aunque la mama se trata de un tejido blando periférico y sus complicaciones van a ser, digamos, menores, con una resolución la mayoría de las veces ambulatorias, tiene una morbilidad que no es desdeñable, llegará hasta un 30%. Por lo tanto, es importante conocer las complicaciones derivadas de esta cirugía y así empezamos la clase. Dividiremos esta clase en 4 bloques, en las complicaciones que son comunes a todas las cirugías, en las complicaciones más específicas del cáncer de mama, en las complicaciones de la cirugía axilar y las complicaciones de la cirugía oncoplástica y reconstructiva. Empezamos pues por las complicaciones generales. La primera complicación que vemos es el seroma, que viene a ser la complicación más frecuente con la que nos encontramos, dado que en el tejido mamario hay abundantes vasos linfáticos. Lo vamos a ver más frecuentemente en las mastectomías y en las linfadenectomías, por supuesto. Es importante porque nos dificulta la cicatrización y nos dificulta también la planificación en las pacientes que tienen que ir después de radioterapia. ¿Cómo intentar evitarlo? Pues con drenajes aspirativos que vamos a tener durante días, semanas, es decir, las pacientes muchas veces van a ir a casa con estos drenajes. También podemos utilizar los sujetadores como presoterapia y, muy importante, la inmovilización del brazo no disminuye la incidencia de los seromas. Lo que conseguimos es mayor problemas de hombros, de congelación del hombro y de dolor. Tratamiento de estos seromas, la función aspiración. A veces está descrito que hasta casi el 80% de las mastectomías van a necesitar de un drenaje por punción. Incluso en algunas ocasiones, cuando son seromas recidivantes y que se cronifican, tenemos que llegar al quirófano, hacer un drenaje quirúrgico y una capsulotomía para evitar que se reproduzca. Lo siguiente que nos encontramos son los hematomas. La mama tiene un tejido muy vascularizado, tiene una doble irrigación, la mamaria interna y la mamaria externa, y nos va a aparecer en un 10% de las ocasiones prácticamente, aunque la mayoría de los hematomas van a ser leves. La profilaxis, pues como siempre, una hemostasia cuidadosa común a cualquier cirugía que estemos haciendo. Y el tratamiento, aunque la mayoría de las veces va a ser un tratamiento conservador, únicamente dejar que el hematoma se reabsorba, en más ocasiones de las que esperaríamos vamos a necesitar una revisión quirúrgica porque tiene una indicación de evitar que tengamos complicaciones en la cicatrización. En la mama, en la cual el resultado estético es muy importante y que no queremos que cicatrice con dificultades porque necesitamos empezar los siguientes tratamientos oncológicos y radioterápicos, es importante. Entonces, a veces necesitamos una revisión quirúrgica que a lo mejor no hubiera precisado en otro tipo de cirugías. La siguiente complicación general a cualquier cirugía es la infección de la herida. Aunque la mama se considera que es una cirugía limpia, dado que su tasa de infección es menor al 5%, tenemos una serie de factores que nos van a aumentar el riesgo, como es pacientes oncológicas, obesidad, diabetes, tabaquismo y el hecho de que vamos a colocar muchas veces una prótesis de mama. Profilaxis para estas cirugías se suele recomendar con cefalosporinas, por todos estos motivos que he comentado. Y el tratamiento de la infección de la herida variará desde si es una celulitis y únicamente podremos necesitar un tratamiento antibiótico o si ya se presenta un acceso que va a requerir un drenaje quirúrgico. Teniendo en cuenta que si tenemos una prótesis de mama puede llegar y darse el caso de que tengamos que llegar a retirarla. Por último, hablaremos del tromboembolismo como complicación general. Por una parte, tenemos unas pacientes con un cáncer de mama con un estado procoagulante y con una tasa de trombosis venosa profunda del 0,16%. Pero, por otra parte, la descoagulación nos presenta un aumento de riesgo de hematomas que ya hemos visto que tiene una cierta frecuencia y que la mayoría de las veces estamos hablando de unas cirugías ambulatorias que llevan una movilización precoz y un riesgo bajo de trombosis. Sin embargo, aunque hay cierta discrepancia, la mayoría de las guías recomienda que, dado que se trata de un procedimiento oncológico, realizar una tromboprofilaxis venosa. Bien, y ahora pasamos ya a las complicaciones que son un poquito más específicas de la cirugía mamaria. En estas cirugías se presenta con una relativa frecuencia y no está muy bien valorado porque es multifactorial, entonces es difícil de diagnosticarlo, pero vemos con cierta frecuencia un dolor crónico que va a aparecer más frecuentemente tras las mastectomías y que incluso en estos casos nos aparece lo que es el síndrome de la mama fantasma, en el cual siguen teniendo algún tipo de neuralgia o de disestesia en la zona en la zona de la cicatriz mamaria. Importante que cuando cuentan un dolor a nivel de mamario, descartar otros procesos, pues de pulmón, de costales, demás. También vemos con una cierta frecuencia defectos de la cicatrización, tanto cicatrices hipertróficas, que las vamos a ver más frecuentemente en los varones, o dehiscencias, que siempre están más relacionadas con pacientes que tienen un tabaquismo activo.
que a lo mejor en otras cirugías no serían tan relevantes, pero en la mama, dado que tiene un componente estético muy importante, pues se tienen que tener en cuenta. Otra complicación que vemos es la necrosis grasa. Esto ocurre cuando tras la movilización del tejido mamario alguna zona no está bien irrigada y se necrosa. Es poco relevante, pero importante porque la paciente va a tener una palpación de un tumor, una paciente que acaba de tener un cáncer de mama, esto les preocupa muchísimo, y porque además, aunque se suele ver bastante claro en los controles radiológicos, puede generar alguna duda en alguna ocasión. Una de las complicaciones más clásicas es el síndrome de Mondor. Esto es una trombosis de las venas superficiales de la pared toracoabdominal. Es muy clásica porque se ha descrito que se asocia cuando no existe una cirugía previa en un bajo porcentaje de los casos a un carcinoma de mama oculto y por lo tanto es una de las cosas más clásicas que se describen. Sin embargo, cuando aparece esta es una cirugía de mama es un proceso que suele ser autolimitado, que es molesto o que puede ser doloroso, pero que cederá espontáneamente. Y por último, hablar de las complicaciones estéticas, sobre todo después de los tratamientos conservadores, en este caso que estamos hablando. Cuando conservamos la mama va a haber una cicatriz en el tejido mamario y que va a generar una fibrosis. Y esta fibrosis, asociada a la fibrosis que además le va a marcar todavía más la radioterapia, nos va a generar una deformidad en la mama. Deformidad que incluso tiene sus propias valoraciones y que tiene sus grados y sus clasificaciones. Está descrito que hasta en un 40% de las pacientes va a haber un resultado estético desfavorable, lo cual hace que esta complicación sea de las más importantes. Pasamos a las complicaciones específicamente de la cirugía axilar. Empezamos por las clásicas lesiones neurológicas, que son complicaciones ampliamente descritas en la literatura porque son complicaciones que se vienen viendo desde hace muchos años cuando se hacían muchísimas más linfadenectomías axilares que no ahora. El primer nervio que tenemos a riesgo es el nervio toracodorsal. Este nervio inerva el músculo dorsal ancho. Cuando tenemos una lesión de este nervio, vamos a tener una limitación de la movilidad, de la abducción y la rotación interna y una atrofia muscular del dorsal ancho. Después tenemos el nervio torácico largo o el nervio de Bell. Este inerva el músculo serrato mayor. Cuando lo lesionamos, nos presentamos una paciente que tiene una escápula alada, una escápula separada de la línea media y externalizada y que genera un dolor en el hombro que es difícil de controlar. También tenemos los nervios intercostobraquiales. Estos nervios son sensitivos. En algunas ocasiones los cirujanos deciden sacrificar el nervio y seccionarlo antes que dejar un dolor o una disestesia. Pero en el caso de que se preserven pero se lesionen, nos encontraremos disestesias en la cara interna del brazo, incluso en la pared torácica lateral. Y por último, también podemos presentar una lesión del pedículo lateral externo del nervio pectoral, que este nos inerva el músculo pectoral y si se lesiona nos presentará una atrofia del pectoral, generando una alteración y una deformidad estética que van a empeorar las otras complicaciones que podamos tener estéticas de la paciente. Por supuesto, en estas cirugías axilares, igual que las estructuras nerviosas, tenemos las estructuras vasculares a riesgo de ser lesionadas. La que con más frecuencia se ve, pero por suerte es una frecuencia muy baja, es una lesión de la vena axilar, que es una lesión que lleva una cierta gravedad, que lleva una dificultad en la reparación y que, menos mal, que se ve pocas veces. También vemos trombosis de la vena. Esto está descrito por el hecho de que estamos separando y tirando, traccionando con separadores quirúrgicos durante un cierto tiempo y que puede llevar a su trombosis. Y por último, lo que sería todavía más raro es una lesión de la arteria, que lleva una gravedad mayor dado que es una lesión arterial. Pasando a complicaciones también axilares, pero de menor gravedad, pasamos al cordón axilar, el axillary web. Esto está descrito muy variable, según la literatura, hasta en un 70% de las pacientes. Muy variable porque se describe muy pocas veces. Se cree que son bandas fibróticas axilares, que se cree que son vasos linfáticos trombosados y lo que vemos son bandas fibróticas que pueden llegar desde la axila hasta la muñeca de la paciente. Esto genera un dolor y una impotencia en la abducción bastante importantes, que a veces incluso más en pacientes jóvenes lo vemos en el posoperatorio inmediato y que habitualmente ceden solas, que el tratamiento es con antiinflamatorios y que mejorarán más rápidamente si iniciamos una fisioterapia de estas pacientes. Continuamos con la limitación funcional del miembro superior. La incluyo dentro de las complicaciones de la cirugía axilar, pero sin embargo es una complicación que vamos a ver en cualquier tipo de cirugía mamario en un cierto grado mayor o menor.
nos va a aparecer casi en un 30% de las pacientes algún tipo de problema musculoesquelético. Es bastante frecuente, sobre todo porque tenemos que sumar pacientes que tienen en muchas ocasiones una edad más avanzada, que ya de base tienen alguna complicación o alguna lesión en el hombro y que la cirugía, aunque no específicamente tengamos una lesión muscular, va a agravar los problemas que ya tenían. Entonces, vemos con cierta frecuencia una limitación del arco del movimiento, es decir, una abducción dificultosa de la paciente, o un dolor persistente en el hombro o trastornos de la fuerza muscular. El tratamiento de esto, la mayoría de las veces, va a mejorar con el tiempo, pero con una terapia manual y con ejercicios estructurados, dados de forma precoz, una serie de pautas que la paciente pueda empezar a realizar desde el primer momento de la cirugía y luego posteriormente en su domicilio, vemos que van a recuperar con mucha mayor velocidad. Y por último, la complicación clásica de la linfadenectomía axilar, el linfedema. Esto es un acúmulo de líquido excesivo a nivel intersticial. Suele describirse como una secuela de la linfadenectomía, pero también de la radioterapia axilar. Es muy variable según el diagnóstico y los criterios diagnósticos que se utilicen, pero puede ser desde un 10% hasta un 70% de las pacientes. Incluso está descrito desde una biopsia, únicamente biopsia del ganglio centinela. No hace falta que hagamos la linfadenectomía completa para que pueda aparecer. Por supuesto, es muy importante porque esto nos va a dar un aumento del riesgo de infección, un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Y como complicación final, en estas linfedemas crónicos de larga evolución, se está descrito el síndrome de Stewart-Treves, que sería un angiosarcoma sobre el linfedema crónico. Este linfedema nos aparece porque aparece una interrupción del transporte de fluidos. Esto genera un acúmulo de proteínas, lo cual llevará a un aumento de la presión oncótica y finalmente un acúmulo de líquido, de difícil desaparición en el tejido intersticial. La variabilidad de su incidencia es porque el diagnóstico es complicado, aunque no lo parezca. Tenemos una forma objetiva de mediciones en ambos lados en ambos brazos de la paciente y se describe que cuando hay una diferencia entre 1 centímetro o 2 podemos empezar a describir el linfedema, pero variará dependiendo de la morfología del brazo de la paciente. 2 centímetros de diferencia no es lo mismo una paciente delgada que una paciente obesa. Por lo tanto, también es importante incluir la subjetividad de la paciente. Cuando una paciente nos dice que ve el brazo más hinchado, hay que hacerle caso porque aunque no haya una diferencia de 2 centímetros, posiblemente nos esté hablando de que está iniciando el linfedema. Por lo tanto, es una complicación que muchas veces está infradiagnosticada. Para esta complicación, antes de meternos en el tratamiento, importante la profilaxis. Y la profilaxis del linfedema pasa por hacer una valoración individualizada de cada paciente y de su indicación y la ventaja que va a tener la paciente al recibir una linfadenectomía axilar. Comentar cada caso en un comité de mama llevará a que decidamos lo mejor para cada paciente y en cada caso. Una vez que ya tenemos hecha la linfadenectomía axilar y el riesgo del linfedema asociado, lo importante es disminuirlo. A la paciente se tiene que explicar que tiene que evitar pinchazos y traumatismos en ese brazo, evitar compresión intermitente del miembro, lo que sería tomar la presión arterial de ese lado, evitar las temperaturas extremas, la obesidad, por supuesto, también los va a empeorar y promover el ejercicio. Y cuando ya tenemos linfedema establecido, ¿qué tratamientos tenemos? Pues tenemos los clásicos como el drenaje linfático manual activo, el vendaje multicapa o el neuromuscular que se hace hoy en día con estas tiras de kinesio tapping, o las prendas compresivas hechas a medida para cada paciente y por último lo que sería el tratamiento quirúrgico que se ha descrito inicialmente el excisional, quitar el tejido excesivo que no tuvo grandes ventajas para el paciente y lo que hoy en día se hace que son las anastomosis linfovasculares que en pacientes bien seleccionadas y bien indicado puede llegar hasta un 69% de mejoría en las pacientes que se han seleccionado correctamente. Finalizaremos la clase con las complicaciones que son más específicas de la cirugía oncoplástica y reconstructiva. Cuando hemos tenido que hacer una reconstrucción quirúrgica mamaria y se ha tenido que colocar un implante, la complicación más frecuente que vemos es la contractura capsular o capsulitis. Esto ocurre cuando la cápsula protóxica natural y que tiene que estar alrededor de un implante mamario genera una reacción fibrótica excesiva que conlleva un dolor a la paciente y una deformidad de la mama, perdiendo la elasticidad y generando una mama dura y dolorosa. Esta
es la causa más frecuente de reintervención para realizar una capsulectomía y colocar una nueva prótesis. También la colocación de prótesis mamarias conlleva un riesgo de extrusión, es decir, de que el implante se exponga al exterior, y lo vemos en ocasiones en relación con infección, con complicaciones de la herida o en relaciones con la radioterapia. Esto nos conlleva una retirada del implante, su extrusión. También el hecho de llevar un implante nos puede generar una rotura del mismo, que no tiene por qué estar siempre relacionado con una contusión directa a la mama. En ocasiones se presentan roturas del implante sin contusión previa. Puede ser periprotésica, que lo veamos por pruebas de imagen, o extracápsula, es decir, que salga más allá de la cápsula protésica. Esto, cuando va más allá de la cápsula periprotésica, nos da riesgos de siliconoma, es decir, migración del silicona a los ganglios axilares, que pueden generar un dolor y una congelación de la axila. También, cuando estamos haciendo cirugía reconstructiva, aunque es raro, pero también está descrito la generación de un neumotórax, porque vamos a entrar, sobre todo cuando hacemos una reconstrucción retropectoral y entramos debajo del músculo pectoral, en pacientes delgadas o pacientes que tienen una musculatura intercostal débil, podemos llegar a generar un neumotórax por entrar en el espacio pleural. Recalcar nuevamente la importancia de la infección en este tipo de cirugías. Importante la profilaxis preoperatoria y sobre todo para evitar una infección asociada a la prótesis mamaria, que sea de las complicaciones infecciosas más graves que tenemos, porque podemos llegar a perder la prótesis. Cuando hacemos cirugías oncoplásticas o mastectomías cerradoras de piel, vamos a ver en ciertas ocasiones necrosis de la piel de esta mama, únicamente de la piel que se ha conservado. Lo veremos más frecuentemente cuando tengamos pacientes con un hábito tabáquico o pacientes que han llevado quimioterapia previa o que posteriormente van a recibir radioterapia, que también complican la cicatrización. Y lo vamos a ver más frecuentemente en pacientes con mastectomías conservadoras de piel y las conservadoras de areola pezón recientemente. Dado que estas mastectomías, los colgajos de piel que quedan van a estar nutridos exclusivamente por los vasos subdérmicos y dificulta un poquito más la cicatrización y la vascularización correcta. También cuando hagamos cirugías reconstructivas con colgajos, podemos encontrarnos la situación todavía peor de que se necrose, que no llegue correctamente la sangre a este colgajo, tanto en colgajos tipo dorsal o en colgajos libres como el DIE. Por bronecocirugía. Otra complicación que podemos ver es las necrosis de la areola pezón, que son complicaciones graves que van a requerir curas y posteriormente reconstrucciones diferidas. Por último, cuando estemos hablando de reconstrucciones con colgajos, hay que tener en cuenta que va a haber una segunda herida de la zona donante, que también puede tener sus complicaciones de infección, de necrosis, de dehiscencia. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Esto es un poco todo lo que quería comentar sobre las complicaciones de la cirugía de mama y espero que haya sido de utilidad.